Buenas tardes. Saludo a la Academia, los presentes, porque nos honran con su presencia aquí, y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y también a quienes van en diferido a través de Cartagena. Como recuerdan, nos encontramos en un ciclo dedicado a Jorge Juan, concretamente al 226 aniversario de su llegada a Cartagena. Y es un ciclo que comenzó la semana pasada, el año pasado, en el que tuvimos la primera mesa redonda, donde el académico numerario don Fernando López Ortolín habló sobre la expedición a la América de Jorge Juan, a la América meridional, a la América de agua y al meridiano, y vicisitudes de resultados. Y el académico correspondiente, don Joaquín Roca, habló sobre Jorge Juan Marino, ingeniero y mucho más. La verdad es que el tema digo mucho más, pero el tiempo nos limitó al tiempo que teníamos. Bien, como complemento a esta actividad, el día 24, el sábado 24, se giró una visita al Arsenal de Cartagena y también al Museo Naval, donde el académico Manuel Piñé nos hizo vivir la realidad y sentirnos dentro de los datos que nos enseñó, porque la verdad es que parecía que estábamos dentro. Lo vivió y lo vivimos nosotros también. Bien, pues hoy, martes 27, lo dedicamos a Jorge Juan y Cartagena, y será don Francisco José Franco Fernández, cronista oficial de Cartagena y académico correspondiente de esta academia, centrante sobre la Cartagena de Jorge Juan, y don Vicente Maus, a quien tengo a mi derecha, don Vicente Maus Berenguer, ingeniero de electrónica, que es quien más sabe de Jorge Juan en España. Esto que afirmo, me reitero, porque me he llegado por muchos sitios. No es algo que le haya dicho una persona, ¿verdad? Le sienten sus compañeros. Bien, pues sin más, paso a presentarles a don Francisco José Franco Fernández, a mi izquierda, quien nació en Murcia y en el barrio de Santa Eulalia. Aprendió sus primeras letras en el colegio Andrés Vaquero e hizo el bachiller en el Instituto Alfonso X de Sales de la capital, completando su formación en la Universidad de Murcia, en la UNED y también en la Universidad Católica. Llegó a Cartagena como profesor de enseñanza media y aquí le llegó su jubilación después de muchos años de profesión. Y que efectivamente aquí encontró a su mujer y aquí son sus hijos, o sea que toda una vida dedicada a Cartagena. Es en la actualidad cronista oficial de Cartagena, como les he dicho, académico correspondiente de esta Real Academia, de la Real Academia Alfonso X y de esta Santa María de España de la Región. Bien, pues le damos la palabra porque él va a hablar de Jorge Juan, pero sobre todo para saber cómo era la ciudad que encontró Jorge Juan cuando llegó a Cartagena. Les va a recrear en el ambiente para que luego sea don Vicente Maus quien nos centre de toda la presencia de Jorge Juan. Les diré también que además de cronista oficial de Cartagena, Francisco José Franco es cronista de la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia, colaborador radiofónico de Onda Regional, en Radio Estable y en Murcia Economía Radio. Es director del programa de Telecartagena, Vivir en Cartagena, autor de más de 100 artículos científicos y de divulgación sobre la historia de Cartagena y mucho más títulos en su amplio currículum que le validan para encarar hoy ante todos ustedes el tema con el que colabora en este título sobre Jorge Juan y con el que la Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia celebra, como les he dicho, la conmemoración de la
pueblo que encontró Jorge cuando, como se hizo llegar a esta ciudad. ¿Cómo era la ciudad entonces? ¿Cómo eran y quiénes eran sus gentes? En definitiva, la Cartagena de Bueno, cuando quieran. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, por la presentación fantástica, preciosa. Bueno, hay dos cosas que llevo en mi corazón. Efectivamente, me puedo considerar de Santa Eulalia, pero nací en el barrio de Chane, en Paseo de Olvera, y mi otra gran pasión es mi parte cartagenera es la menor de veraneado de los 10 meses, ¿no? Y mi familia, pues cuando me dicen que no soy cartagenero, pues también me resulta una broma, porque llevamos 100 años en casa en Cartagena, ¿no? Entonces, pues mi corazón está en las dos ciudades, tanto en una como en otra. Bueno, José Antonio me acompañó en una cosa muy chula que siempre digo, que fue cuando celebramos el centenario de mi colegio, de Andrés Vaquero, y fue muy bonito, y bueno, era un grupo estar siempre con él, sobre todo una persona que transmite siempre, como le pasa a mi querida Estela, mucha tranquilidad, mucha libertad, porque te sientes protegido, te sientes siempre bien, muy bien. Es un honor estar con una persona así, con todos vosotros, amigos. Bueno, pues vamos a ver, yo voy a hablar muy poco, porque cuando estás con un especialista de la categoría de Vicente, pues tienes que dejar que cuente lo que tiene que contar para que aprendáis cosas de verdad nuevas, ¿no? Y sobre todo dos ciudades que hemos estado hablando con tanto paralelismo histórico, ¿no? Más de lo que pudiéramos pensar. Está Jorge Juan, pero está más cosas. Bueno, pues claro, esta misma tarde, cuando acabe la tarde, va a venir a Bonmatí, y en la Segunda República había dos concejales de Bonmatí en Cartagena y un alcalde de Bonmatí, familia de Novelda. Y así muchas cosas, como la piedra de Novelda, las construcciones modernistas, el Banco de Cartagena con capital de gente de Novelda, en fin, más de lo que nos podamos imaginar. Pero no me decido. A nivel de siglo XVIII, pues hay que llevar mucho cuidado, la verdad. Hay que llevar mucho cuidado por los datos que se dan del siglo XVIII, sobre todo el siglo XVIII en Cartagena. Hay que pasarse muchos ratos, estudiando las actas capitulares, las actas municipales de los regidores, entonces se llamaban regidores, ahora son concejales, para ver todo lo que había ahí, sobre todo en el momento posterior a la guerra de sucesión, donde hay dos bandos, unos que han estado con uno y otros que están con otro. Cartagena empieza el siglo ocupada por Inglaterra. Y eso es increíble, porque cuando entran los ingleses, el escribano está viendo desde las casas capitulares que estaban donde estaban ahora mismo, en el mismo edificio, está viendo entrar a los ingleses y es espectacular porque hace con el libro así y dice, llegan los ingleses, ya hace así, tira una raya y hasta 5 meses después, cuando las tropas de Carrera entran y recuperan, pues a ellos parecen que se quedan. Y luego los protocolos de Israel, pues para leer todo, la riqueza, otros documentos como el catastro del Senado, y entonces podemos aventurarnos a hablar del siglo XVIII, que tenemos que analizar en tres perspectivas. Una, la cuestión estructural. Y entonces, desde el punto de vista estructural, ¿qué te encuentras? Pues una etapa de cambio, desde el antiguo régimen a lo contemporáneo. Y Cartagena, mientras que España tiene un peregrinaje durante el siglo XIX terrible, con 5 guerras civiles, la guerra carlista, la guerra cantonal, luego la guerra civil, que todavía están dilucidándose cosas de las dos Españas tradicionales y más nueva o diferente, en esa corriente continua, ese largo fin del antiguo régimen. Sin embargo, Cartagena entra antes en la modernidad gracias a que vienen personajes como Jorge Juan, que traen las modernidades, incluso técnicas, tecnológicas de la revolución industrial, esas máquinas de vapor, esas cosas que ya asoman en otros países, y el conde de Floridablanca, el gran constructor de la Cartagena contemporánea, el conde de Floridablanca, nunca suficientemente valorado, el constructor del Estado moderno y el gran benefactor de Cartagena, como ahora una pincelada demostraré. A nivel estructural, en la época de cambio, pues, que analizamos, pues cambios demográficos, después de la gran peste del siglo XVII, que salvó al 40% de la población, pues está casado.
se convierte en un sitio precisamente que es símbolo de la nueva Cartagena, porque aquí tenemos una torre que nos conduce a una sala donde estaban los enfermos, los vascos que no tenían la patente de sanidad en condiciones, no entraban, pero si alguno venía con algún sospechoso, se colocaba en esa torrecita que hay delante hasta que le dejaban ya entrar, pasaba la cuarentena y podía entrar aquí en esta casa. Bueno, pues esos cambios demográficos, por un aumento de la población muy evidente, la llegada de tropas, la concentración de todo tipo de ingenieros, obreros, bueno, una revolución demográfica realmente grande, mientras en España no se había producido ese gran salto demográfico que tiene Cartagena, que se va a construir en este siglo XVIII. Bueno, eso a nivel demográfico. A nivel económico, se construyen las murallas, Cartagena se cierra a su interna, ese contacto permanente de los regidores con intereses económicos, con la Palma, con los estrechos de las diputaciones, se va rompiendo poquito a poco porque surge la Cartagena militar, industrial, tecnológica, abierta al mar y cerrada a su campo y cerrada a una región, una provincia, reino, como queráis llamarlo, rural básicamente, ¿no? Entonces, es la construcción de la Cartagena actual, de la mentalidad, de todas las cosas, se está produciendo en este momento, ¿no? Hay un cambio económico, hay mucha gente que ya no trabaja en el campo, ya no mandan los señores de la mezcla, ya no mandan los agricultores, ya no mandan los señores del secano. Quien van a mandar son los militares, los nuevos ingenieros, las nuevas tecnologías, y hay una sociedad absolutamente nueva, con una estructura sanitaria también nueva. Desde el punto de vista social, personajes como Jorge Juan o Jorge de Floridablanca son ejemplos de personas hechas a sí mismas, de una sociedad que ya los estados ya no funcionan, estancos. Hay unas clases sociales que es curioso que personas intelectuales como Miguel de Cervantes, como López de Vega, como el conde de Floridablanca han dado con su hueso de la cárcel en algún momento histórico. ¿Por qué? Porque las clases tradicionales se niegan a abrir el camino a estas personas que por el ejército, por la iglesia, por el estudio de derecho, se abren camino y rompen moldes en esa sociedad tan estanca, tan antigua. Esa es la Cartagena estructural. Dentro de esa Cartagena estructural hay unas coyunturas muy claras. La primera es la guerra de sucesión con unas etapas que haber. La segunda es desde el fin del Tratado de Utrecht hasta la reforma de 1766 y ahí entra nuestro personaje. Hay una etapa cortita de transición y luego el decreto de 1777 que es la construcción de la Cartagena moderna. Dentro de esas etapas coyunturales podemos encontrar fechas, acontecimientos, nombres que tienen nombres y apellidos. En la Guerra de Sucesión hay momentos muy importantes de la ocupación de Cartagena, la liberación de Cartagena a comienzos de 1707 y las tensiones del ayuntamiento hasta la batalla del Alcopón, la batalla del Huerto de la Bomba en Murcia, la entrada de las tropas del cardenal Belluga y cómo en esos primeros años hay una lucha interna del ayuntamiento entre los austracistas que están ahí castigados, y eso en las actas capitulares se ve, hay unos que ni se atreven a pisar y otros que están apartados. Hay familias como los González de Rivera, por ejemplo, familias de inquisidores, los Martínez Fortún, son los Rosique, apellidos muy importantes, ¿no? Hay una familia que es los Vallejo, que hasta hace poco hemos tenido un alcalde de Vallejo, son Vallejo, los Rosique, que fueron los que hicieron el escudo de Cartagena. En fin, hay una serie de familias que son las que salen de la guerra pues, bien. Pero ahí pronto Cartagena se convierte en cabeza de la Capitanía General del Mediterráneo. Y ahí entramos ya en esa etapa en la que la figura de Jorge Juan va a ser el culmen de algo que estaba muy pendiente, que es crear toda la estructura militar. Eso viene de época del emperador Carlos y de Felipe II, que tienen claro que hay que crear una estructura defensiva más allá de las torres vigilantes. Dentro de la ciudad hay que hacer un doble símbolo de fortaleza. Y precisamente en 55 años, récord mundial
gracias a estos personajes, ingenieros y gente que entra aquí, Cartagena va a cambiar, se va a construir una nueva ciudad. Pero antes de eso, ¿qué está pasando dentro del ayuntamiento? ¿Qué está pasando con los regidores? Hay una lucha por el poder interna, pero sobre todo una lucha de los poderes del Estado por poner corregidores militares para poner orden dentro del ayuntamiento. Cerrar la ciudad, amurallarla y convertirla en un recinto. Ya a partir de 1750 más o menos, vemos como los corregidores de armas son los que dominan ya al otro hora levantisco cabildo. Han puesto orden aquí. El poder militar se ha hecho ya prácticamente con toda la estructura de la ciudad. En el momento que va a describir es precisamente esa Cartagena que acoge a Jorge Juan, el momento de la construcción del arsenal, el momento de la construcción de la fortaleza, de toda la estructura, gracias al equipo que pone en marcha aquí y en otros lugares Jorge Juan, por la llegada de ingenieros. Hay nombres propios, como Mateo Godoy, por ejemplo, Sebastián Feringa, y luego después, fijaros, el arsenal de Cartagena quiere mandar en el reino, porque el reino llega, la infraestructura del arsenal llega a dominar toda la fachada marítima del Mediterráneo, por un lado, la jurisdicción militar, pero luego también tienen el control de los bosques de Cazorla. Quieren y ponen en marcha un proyecto para traer agua de Guadalquivir. Estamos en el kilómetro cero del transvasismo. El Real Canal de Murcia se llega a empezar a construir para intentar traer agua y traerse la madera al arsenal. Ese proyecto surge de Cartagena como un proyecto de integración para el Reino de Murcia. Eso estamos hablando de este tipo. Y luego las reformas municipales de 1766, que siempre han pasado la historia por aquello del sombrero, de la capa, de Quilache, pero ahí se esconden detrás unas tensiones porque Carlos III quiere enregimentar estos poderes locales. Ahora hablamos de las comunidades autónomas, pero entonces eran los cabildos que tenían hasta su mini ejército, que tenían una estructura muy fuerte de control de montes, milicias concejiles. Era como un pequeño Estado dentro del Estado, ¿no? Bueno, pues toda esa estructura, el Estado quiere ponerle voto, ¿no? Quiere hacer organizar un poder centralista. Y claro, los puertos, las zonas militares, es lo que quiere hacer. Las reformas municipales de 1766 anticipan la llegada de una etapa final, en la que seguramente ya no va a entrar, que es el año 1777. El año 1777 es el momento en el que el conde de Floridablanca, Luciano Universal, se convierte en el primer presidente del gobierno de la historia moderna. El Consejo de Estado se llamaba, pero es el que va a crear los cimientos del Estado contemporáneo. Y hay un momento que quizá el más importante de la historia de Cartagena, que va a ser el 12 de octubre del año 1778, cuando se produce el decreto de apertura de puertos, el que rompe el monopolio comercial de la ciudad de Cádiz y va a permitir a puertos como el de Cartagena comerciar con todo el imperio. Eso va a crear en Cartagena una estructura no solo comercial, sino militar, de forma que hay un plano y hay un documento que obra en mi poder, que está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde se habla de cómo franceses y españoles, a final del siglo XVIII, planeaban el asalto a Inglaterra. Batalla de Trafalgar, 1804, rompe todo lo que había, pero el eje, la concentración de los militares más importantes de España y de la mayor fuerza francesa y española se da en el puerto de Cartagena. El decreto del conde de Floridablanca convierte a Cartagena en el puerto militar naval más importante del mundo a finales del siglo XVIII. Jorge Juan, conde de Floridablanca, las dos figuras que marcan la contemporaneidad de Cartagena. Son las dos figuras clave en todo este proceso. Pero tenemos que hablar solamente hoy de una etapa, la etapa brillante de Jorge Juan, y tenemos al mejor especialista, lo he dicho, pues aquí, del mundo mundial. Y ya me callo. Muchísimas gracias. Y que decir que decía que al terminar, porque el tiempo depende,
daremos un turno de palabra para que cualquiera de ustedes que quiera intervenir lo haga aportando, preguntando o disintiendo de lo que se ha dicho. O sea que en la actualidad ya daremos un turno de palabra. Don Vicente Valls, que se va a ocupar del tema ahora enseguida, vino al mundo en la ciudad alicantina de Novelda y lo hizo en el Ecuador del pasado siglo. Es grado en ingeniería y en la actualidad goza de la jubilación laboral merecida tras una intensa vida de trabajo. Desempeñó su actividad laboral como ingeniero de mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones hasta que pasó a tener su propia empresa de informática durante muchos años. Pero su entusiasmo y curiosidad por la historia le estimuló para llevar a cabo estudios de microgrado de historia de España y de la Unión. Ha sido presidente del Casino de Novelda durante 6 años y 2 más como vicepresidente. Es miembro de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda, asociación que presidió durante 8 años, escritor y divulgador de la vida y la obra del ingeniero universal. Está considerado como la persona, lo he dicho antes, que más sabe en España de la figura de Jorge Juan, por lo que la Academia no dudó en acudir a él para cerrar con su intervención más que autorizada a esta crítica. Uno más de nosotros, ya lo consideramos así, por su presencia la semana pasada en los 2 actos ya celebrados, en que vino a Cartagena a aprender y a enseñar, por lo que la Academia le agradece el desinteresado gesto y también la incomodidad de trasladarse desde Novelda a esta ciudad y hacerlo además con un grupo de personas que de la categoría a esta. Te voy a acercar el micrófono para que se vea bien. Muchísimas gracias, Antonio, pero no estoy la persona que más sabe como una exageración. Yo soy un aprendiz de muchísima gente que sabe mucho de Jorge Juan. Y lo que me honra es seguir aprendiendo, y cuando he venido a Cartagena no he venido a enseñar nada, he venido a aprender y a aprender de todos ustedes. Bueno, sin nada más me voy a poner a la tarea. Buenas noches a todos los asistentes. Quiero dar las gracias a la Academia de Farmacia Santa María de España de la región de Murcia por haber contado conmigo para participar en esta 275 aniversario de la conmemoración de la llegada de Jorge Juan y Santa Cilia a la ciudad de Cartagena. Como no es un honor y es una satisfacción hablar, así que trataré de no defraudar a ustedes, porque es difícil hablar de Cartagena por lo mucho que tiene y sobre todo en Cartagena. Un atrevimiento por mi parte, pero bueno, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, la pregunta que se harán ustedes será: ¿qué tiene que ver Cartagena y Novelda? Pues Cartagena y Novelda, los que están aquí, tienen algo que ver y vamos a ver. ¿Y Jorge Juan con ambas ciudades? Pues Jorge Juan forma parte de uno de los vértices del triángulo entre Novelda, Cartagena y Jorge Juan. Bueno, pues vamos a hablar de ello. Yo he dividido la conferencia en 4 bloques. El primer bloque vamos a hablar del siglo XIV, vamos a remontar a Jaime II de Aragón. En el siglo XVIII hablaremos de Jorge Juan y Santa Cilia. En el siglo XIX y XX hablaremos del modernismo, será el foco en el que vamos a centrar. Y en los siglos XX y XXI vamos a hablar de los homenajes que Cartagena y Novelda han hecho a Jorge Juan. Bien, pues vamos a empezar por el primer bloque, que sería el siglo XIV, que es el momento en que Jaime II de Aragón lo que hace es se dicta la sentencia de Torrellas. La sentencia de Torrellas se dicta el 8 de agosto de 1304 y en ella Cartagena y Novelda se adjudican a la corona de Aragón. No voy a entrar en cómo se llega a esto porque sería larguísimo. Solamente decirles que nos retrotraeríamos al siglo XII con Tudillén, Ramón de Berenguer IV, Alfonso VII, etc. Si alguien quiere saber algo, en ruegos y preguntas estaré encantado de responderles. Muy bien, este es el plano de la división de los reinos de Castilla y de Valencia en ese momento, en el que se ve que en el primer tratado de Torrellas, la línea amarilla que ven ustedes incorporaba Jumilla, Yecla, Caudete, etc. e incorporaba Cartagena también. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto era un error geográfico de las personas que negocian esta sentencia, porque no sabían que Cartagena quedaba colgada
porque estaba además por debajo de la línea del trazado del Segura, del cauce del Segura, que era el que hipotéticamente iba a marcar la división entre ambos reinos. Entonces, para solucionar esto, lo que se hace es el Tratado de Elche. El Tratado de Elche ya se modifican las fronteras, el Tratado de Elche, como ven ustedes, es el que está marcado en el rayado, y en el Tratado de Elche ya se modifican las fronteras y se decide revertir Cartagena a Castilla. Esto no se revierte porque sí. Había muchísimas presiones en aquel momento de los nobles. En aquel momento hay que entender la historia que solamente existían señores y vasallos y el tema de los reinos era el menos importante para ellos. Lo que importaban eran los tributos y era el beneficio económico que se obtenía de cada región. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Violante Manuel, que era la propietaria de los castillos de Novelda y de Elda, se niega a devolver el castillo a Aragón y a entregarlo porque no está de acuerdo con la compensación que le estaban dando en territorios en otros lugares de España. Juan Manuel Persiona es hermano de Violante, son hijos del infante don Juan Manuel. Como digo, pues Juan Manuel presiona muchísimo porque quiere que se le compense la pérdida de Elche. Elche era una ciudad muy importante en tributos y en impuestos para el señor feudal, y la pérdida de Elche, pues él entendía que le perjudicaba mucho. Entonces pide que se le devuelva Cartagena. Al final de todo esto, la entrega de Cartagena se vincula a que Novelda y Elda sean entregados a Aragón. Jaime II pues se enfada bastante porque no le entregan Novelda y Elda y dice, bueno, pues si no me entregas Novelda y Elda, Cartagena se va a quedar en el Reino de Valencia. Imaginaros lo que podría haber cambiado la historia. Al final se entrega Novelda y Elda. Novelda y Elda se entregan a Pere Montagut por parte de los castellanos y Cartagena se entrega a López Rodríguez. López Rodríguez era el representante de Fernando IV, que en aquel momento era el rey de Castilla. Era un rey que estaba tutelado por María de Molina todavía, pero ya les digo que sí que lo podemos ver. Conclusión de todo esto, Novelda y Cartagena quedan unidas en un intercambio entre ciudades en el siglo XIV. Muy bien, pues ahora vamos a ver, ahí tenemos Novelda y Cartagena. Cartagena estaba descolgada, como ven muy claramente, era mucho más importante que Novelda, pero estratégicamente para Jaime II no la quería entregar, sino la entregaba a Novelda. Este es el castillo de Novelda, el castillo de la Mora, y este es el castillo de Cartagena, que fueron los que se intercambiaron en aquella época. Bien, pues vamos a pasar ahora al segundo bloque, que sería Jorge Juan y Santa Cilia ya en el siglo XVIII. Si me hago mucho más para atrás, me voy a pegar para atrás, pero poco. Las sillas están para atrás. Muy bien, ¿cuál es el principal nexo que une a Jorge Juan con Novelda? Voy a ver primero la relación de Jorge Juan con Novelda. Pues evidentemente el principal nexo que une a Jorge Juan con Novelda es el nacimiento en la finca de El Fondonet, ubicada en el terreno municipal de Novelda. Esta finca pertenecía a los Juan llegaron a Novelda en el siglo XVI y el Fondonet de Novelda es una hacienda familiar desde el siglo XVII. Jorge Juan nace en Novelda en 1713. Este es un plano de la obligación que había de Novelda de Jorge Juan y las pruebas de nobleza que Jorge Juan habla para entrar en la Orden de Malta, pues ya reconocen que Jorge Juan era natural de la villa de Novelda en el Reino de Valencia. No voy a entrar en la polémica que existe de que si Jorge Juan era de Novelda, como un corte del CIE, que si se bautizó, etc., porque esto no es el motivo de la conferencia y tampoco vamos a entrar en esta diatriba que, bueno, pues, que existe, pero para mí sin ningún sentido. Bueno, ¿qué más une a Jorge Juan con Novelda? Pues sus estancias en el Fondonet están acreditadas en la correspondencia que mantiene con su hermana Margarita. En este libro de Cartas a Margarita, de Rosario de Immaculée, que sí que sabe de Jorge Juan, mucho más que yo, ella sí que expresa en las cartas que hay de Jorge Juan en los que le dice a su hermana Margarita: voy a ir a Elche, voy a pasar por el Fondonet, por el Hondón, voy a dormir aquí, voy a ver a mi hermano, etcétera, etcétera, por lo cual sí que se sabe que está. Y después los trayectos habituales que existen entre Cartagena y Madrid. Estas eran excusas que él utilizaba porque había varios caminos para ir a Madrid. Como ven, podía irse por Cumilla, se podía ir por otros sitios, pero él tomaba siempre, o muchas veces,
el camino, como ven ahí ustedes, desde Cartagena a Orihuela, porque tenía familia en Orihuela, una de sus hermanas, de Orihuela a Elche, de Elche iba a Novelda y en Novelda solía descansar o ver a sus hermanos que vivían en Alicante y quedaba con ellos. ¿Qué es lo que hizo Jorge Juan en Novelda? Mucha gente me pregunta, pero Jorge Juan no estaba en Novelda casi nunca, y digo, afortunadamente, porque si Jorge Juan se hubiera quedado en Novelda, Novelda habría ganado probablemente el mejor terrateniente que hubiera habido en la historia. Pero la historia de España habría perdido a uno de sus mejores hombres y habría perdido a un gran genio, que se habría convertido en un agricultor. Tuvimos suerte. Muy bien, pues vamos a seguir ahora la relación de Jorge Juan con Cartagena y sus visitas. Para explicar esto, me voy a retrotraer a lo que fue el principio de la misión que hace Inglaterra para espiar la construcción naval. El marqués de la Ensenada le manda a Inglaterra a espiar la construcción naval, todo lo que son jarcias, manejo de instrumentos, etc. Allí él se trae a Edward Bryan Timolano, que era un constructor, lo trae a Cartagena y lo manda a Cartagena, nada más llegar en junio de 1750. Bryan no viene solo, Bryan viene con Orams, que era un especialista en aparejos de barcos, en montar todo el aparejaje de los barcos, con dos hermanos, los hermanos Richard, que eran carpinteros, y evidentemente viene con Lowlis. Lowlis era el intérprete, claro, hay que entender que eran ingleses y se venían aquí a hablar como en el campo de Cartagena y decían, bueno, ¿qué es lo que dice este? No había manera de entenderse. Jorge Juan construyó muchos buques en Cartagena, en concreto eligió el Septentrión, que es el primer barco que construye con el modelo de Jorge Juan, y no solamente por eso. Yo creo que en homenaje a Miguel, que me lo explicó perfectamente el otro día en el Museo Naval, voy a decir qué barcos construyó Bryan en Cartagena. Fueron los siguientes: de navíos el Septentrión de 74 cañones, el Tridente de 56, Atlante de 76, el Terrible de 74, el Velasco de 72, Santa Isabel de 74, San Vicente Ferrer y San Nicolás de Bari de 80 cañones. Las fragatas que construyó fueron la Perla de 34, la Dorada de 22, Esmeralda de 30, Astreda de 30, Santa Rosalía de 28, y además construyó jabeles como el Gitano, Venturero, Azota, Atrevido y Nuestra Señora de África, y galeotas como el Vigilante, la Ligera, la Golondrina y el Príncipe. Todo esto es lo que construyó Bryan. Bien, una vez que estaba Bryan aquí, el Senado le dice a Jorge Juan, bueno, pues ahora te vas tú a Cartagena porque tienes que poner en práctica todo lo que has aprendido, todo lo que te traes de Inglaterra. Muy bien, pues nada, Jorge Juan viene a Cartagena en agosto de 1750. ¿Por qué te hablo muy rápido? ¿Se las ha hablado? Si se ocurre recordarle, nos quedaremos a mitad. Muy bien, pues nada, haré más nacimiento a petición de mi protector, del Senado, para mí. Bien, pues como digo, Jorge Juan llega al Senado de Cartagena en agosto de 1750, la orden es del 19 de agosto, pero Jorge Juan no llega a Cartagena hasta el 30 de agosto, que es el momento en que Jorge Juan se incorpora. Y con Jorge Juan que viene, pues viene el método de construcción naval a la inglesa. El que construye este método de construcción naval, con las experiencias de los barcos que construía Bryan y en otros arsenales, los capitanes de los barcos vuelven y le dan el reporte de qué errores y qué problemas iban descubriendo con los barcos, que había muchos. No voy a detallarlos, pero había muchos. Entonces se junta con los ingenieros ingleses y con otros ingenieros españoles, se juntan en Madrid, en lo que se llama hoy en día cónclaves, que hacen un cónclave durante casi todo el año 1752, y de ahí sale el método de construcción naval de Jorge Juan, ahora mismo mal llamado a la inglesa. Este barco que ven ustedes es el Santísima Trinidad. Ese barco es un barco emblemático construido en La Habana por el hijo de Milan. Milan es uno de los constructores que Jorge Juan trajo de Inglaterra y le mandó a la Carraca de Cádiz. Su hijo se fue a La Habana, Milan fue a La Habana y construyó la Santísima Trinidad. Un barco que dio muchos problemas, como explicó muy bien. Bueno, pues ¿cuál era la política de Ensenada en tecnología? Pues la política rápida en aquel momento, que había que adelantar los conocimientos, era en primer lugar importar máquinas e instrumentos. Esto era una manera rápida de conseguir los últimos avances tecnológicos. Hoy en día esto sigue en uso. Pregunten a los chinos o pregunten a los japoneses qué hacen con las tecnologías. Cogen, compran, se las llevan. Pues esto mismo es lo que hacía Jorge Juan en Inglaterra: comprar máquinas, comprar instrumentos, comprar relojes, etc.
Pero además de eso había que contratar técnicos, porque claro, las máquinas que traían, la gente aquí no tenía el conocimiento para manejarlas ni sabía hacer las cosas como tenían que hacerlas. Se contrataron estos técnicos que había que traerlos. Y además había que estudiar procedimientos. Los procedimientos que eran que tenían que utilizar después los ingenieros españoles para poder hacer esto. Esto de traer técnicos extranjeros tenía una doble cara, una doble vertiente. La primera cara era muy buena porque traían la tecnología directamente y la podíamos poner en marcha ya, sin tener que esperar. El problema que tuvo es que los técnicos, como bagaje, solamente tenían ese conocimiento, entonces no lo transmitían. Se lo quedaban ellos, porque en el momento en que transmitían ese conocimiento, pues ya perdían la manera de tener que continuar ellos. Entonces, con esos conocimientos, lo que hacían los técnicos ingleses, pasarlo a sus hijos o pasarlo a sus familiares, hasta que se perdían. ¿Qué problema trajo esto colateral? El problema que trajo es que para la corona no era importante que hubiera técnicos españoles porque ya los tenían y ellos solucionaban los problemas que ocurrían. ¿Y esto qué consecuencia trajo? Pues que esto retrasó la fundación de academias de ciencias, de universidades donde se pudiese aprender las tecnologías porque ya las tenían y no las necesitaban. Bueno, vamos a ver un cuadro muy interesante, que es un cuadro en el que aquí se ve toda la relación que tiene Jorge Juan y qué es lo que pasaba en todo el entorno. Aquí estamos hablando desde 1726 a 1782. ¿Quién estaba reinando? Había 4 reyes. Felipe V, Luis I, que fue rey solamente de enero a agosto de 1724, porque murió muy jovencito el pobre, tuvo mala suerte, porque lo nombró rey su padre Campico, pero murió. Teníamos a Fernando VI, como digo, y tenemos a Carlos III. ¿Quiénes eran los ministros de estos reyes, los que ejecutaban los que ellos necesitaban? Pues estaba Patiño, muy importante porque Patiño fue el que inició toda la construcción naval española y que inició, el que declaró los departamentos marítimos, que hizo el departamento marítimo del Ferrón, de Cartagena y el de Cádiz, y dividió la provincia de España, la península ibérica, en departamentos marítimos controlados. Y a Cartagena tuvo la suerte de que le tocó uno de los departamentos marítimos. Y después tenemos ya los años en que cada uno de ellos está funcionando. ¿Cuándo se crea el Departamento Naval de Cartagena? El 5 de diciembre de 1726. ¿Y después qué es lo que ocurre? Pues que las obras se inician en Cartagena el 20 de febrero de 1731. Después veremos qué pasó para que se retrasos y cómo funcionó todo. Jorge Juan llega a Cartagena, como he dicho anteriormente, el 30 de agosto de 1750, número redondo. Los diques secos es otro de los hitos importantes para Cartagena que los pone en marcha Jorge Juan, el primero y el segundo, entre 1761 y 1762. Después hablaremos porque hay ciertas discrepancias entre diversos autores. La puesta en marcha de la bomba de fuego, de la máquina de fuego, que fue el 10 de noviembre de 1773, cuando Jorge Juan ya había fallecido. Y el final de las obras del Arsenal de Cartagena, que son el 31 de enero de 1762, ya cuando Pedro González Castejón, que era el ministro en ese momento, y que es importante conocer que fue él el que en 1776 ordenó la Escuela de Guardiamarinas de Cartagena. Él fue el que hizo la Escuela de Guardiamarinas de Cartagena. ¿Dónde está Jorge Juan en todo este panorama, en este cuadro? Jorge Juan está desde 1750 hasta 1761-62. Y hay un pequeño trocito que es cuando está trabajando desde el año 1770-1773 en la bomba de fuego, pero lo hace desde Madrid. Pero está trabajando para el Arsenal de Cartagena, aunque está desplazado. Jorge Juan muere en 1773, el 21 de junio de 1773, y ese es el periodo que ocupa dentro del Arsenal. ¿Quién es otro personaje muy importante? Feringán. Sebastián Feringán ya empieza a trabajar en el Arsenal antes de 1731 con Monteagut. Después lo vamos a ver, no lo explico ahora porque después lo podremos ver, pero él ya viene trabajando. Feringán es un personaje que nace en Teruel, Baquena, en 1700. Pero fallece en 1762, cuando todavía se acaban de construir los diques secos, y entra Mateo Godopich. Mateo Godopich es un ingeniero croata que trabajaba a las órdenes de Feringán. Se lo iban pasando de uno a otro, Feringán fallece y entra
en escena Godopich, importantísimo por todas las obras que hizo en Cartagena, importantísimo porque este edificio lo terminó Godopich, el edificio de al lado lo terminó Godopich, aquí había una sala de autopsia donde se enseñaba medicina que también hizo Godopich, casi todos los edificios eran aprobados por Jorge Juan, pero Godopich era el primero. Y también pongo a Brian. Brian está en Cartagena, fallece el 28 de abril de 1768. Les voy a decir cómo falleció Brian. Cuando Jorge Juan va a la embajada de Marruecos, el sultán Mohamed III, cuyo Sidi al-Hafsel era el embajador de él, que había venido antes a España, le pide por favor a ver si le arreglan su barco porque está hecho por máquina. Y Jorge Juan se ofrece y dice, pues sí, nos lo llevamos a Cartagena y en Cartagena te voy a reparar el barco. Y cuando llega a Cartagena, lo están llevando, lo están entrando, se rompe uno de los cabos, el cabo golpea a Brian, que está sobre la cubierta, lo tira al suelo, se da un golpe en la cabeza y muere al día siguiente. El golpe es del día 27 y al día siguiente muere este grandísimo ingeniero Brian de Cartagena, con Jorge Juan todavía vivo. Bueno, ¿cuáles fueron las visitas que hace Jorge Juan a Cartagena? Jorge Juan llega a Cartagena, no llega solo, llega con Pedro de Mora y José Solano. Estos son los dos alféreces que se llevan con él, que se llevó con él a Londres. Y entonces, claro, cuando vuelven en el año 50, dicen, vosotros venís conmigo, porque era como un trío, ¿no? Como si fuese un conjunto. Solano, les diré que después fue el marqués de los Socorros. ¿Por qué? Porque socorrió a Bernardo de Gálvez en la batalla de Pensacola, la batalla con la guerra de las 13 colonias americanas con los ingleses, y José Solano fue como un barco a socorrer a las tropas de Bernardo de Gálvez y por eso le dieron el título de Marqués del Socorro. ¿Voy bien o les aburro? O acelero. Bueno, pues vamos así. Bueno, estos son visitas que se han hecho, voy a pasar por encima porque son cuando llega Jorge Juan, cartas, informes, lo vamos a ver después para no enrollarme porque esto al final son datos, fechas, pero con ello quiero decirles es todo lo que estaba ocurriendo. Orden de regreso a Cartagena, llega el 29, orden de volver a Cartagena, el retorno a Cartagena, todo esto lo que están haciendo, hasta que en 1766 Jorge Juan pasa por Cartagena de camino hacia Cádiz y es la última vez que yo he podido leer que Jorge Juan estuviese por Cartagena. Porque lo que hizo después ya lo hizo en Madrid y cuando tenía que venir a instalar la bomba de fuego, desgraciadamente para nosotros y desgraciadamente desde mi punto de vista para la humanidad, Jorge Juan murió con 60 años solo. Creo que hubiera podido dar 10, 15 años más de mucha gloria y de muchos conocimientos a este país, que hubiera cambiado. Bueno, aquí lo tenemos, cuáles son las visitas de Jorge Juan a Cartagena. Se ve mucho más claro, ¿verdad? Si fijan ustedes, en el año 50 aparece Jorge Juan y Jorge Juan inicia en agosto de 1750. Y en octubre dice, me voy y lo mandan para Madrid. Pero en el año 51 aparecen unos venenos, aguas y tal, y dicen, oye, vete para Cartagena otra vez, que aquello no funciona. Y Jorge Juan, pues, se tiene que volver para Cartagena. Después están en el blanco los años 52 y 53. En el 52, como he dicho anteriormente, Jorge Juan está con los constructores preparando su sistema de construcción. Y en el 53 está solucionando problemas en casa. Está en Madrid. Y en el año 54 le vuelven a llamar, oye, que los diques están haciendo agua por todos los lados y esto no hay manera de terminarlo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando había problemas o problemas realmente importantes se acudía a Jorge Juan. No había otra persona en España que fuese capaz de solucionar los problemas de esa índole. Ya cuando acaba con los diques dice, oye, pues mira, hay que hacer estos acopios, tenéis que preparar estos materiales, estas estacas, estas maderas, y mientras tanto se va a Cádiz. En Cádiz, en el año 55, funda la Asamblea Amistosa Literaria. Él está trabajando en la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, de la que era el director, que estaba nombrado y prácticamente estaba ausente continuamente. Y en el 56-57, pues él hace sus trabajos, hace el compendio de navegación marítima, otro libro está preparando el examen marítimo. En el 58 se empiezan a probar los diques y aquello revienta por todas partes y le dicen Jorge Juan, otra vez para Cartagena y hasta que no estén los diques terminados, ya no vuelvas.
Fijaros que todo el periodo del 57, 58, 59, Jorge Juan está en Cartagena ya porque tiene que terminar los diques. El rey le dice que hay que acabar los diques. Hay un periodo, un momento determinado que dicen, vete a Almadén, que hay un problema de un incendio y hay que solucionar el problema. Y Jorge Juan, pues imagino que coge la carroza en su momento y se va desde aquí para Almadén, pero vuelve enseguida. Ya una vez que ha terminado, al final, en el año 60, cuando él ha dicho ya que está todo en marcha, dice, oye, que se ha roto el malecón, vuelvo otra vez para Cartagena. Jorge Juan vuelve, está todo el 60 y dice, hasta el 61. Ya en junio del 61 se va para el Ferrol para construir los diques secos del Ferrol. Imaginad todo el tiempo que estuvo en Cartagena, esto es el tiempo que estuvo Jorge Juan en Cartagena, y aquí lo podéis ver con una gráfica en la que se ve claramente que el 57, 58, 59, 60 y 61 fueron los años centrales. El resto del año estuvo esporádicamente solucionando problemas. Jorge Juan hizo más de 24 viajes a toda España, de punta a punta, viendo minas, solucionando problemas de obras hidráulicas, trabajando, como ha dicho Paco, en el tema de hacer un trasvase desde el río Castril a la zona de Lorca, todo eso no va. Muy bien, ¿cómo se corrobora todo esto? Con el epistolario de cartas de Jorge Juan a Margarita. Aquí lo están viendo. Con la M están las que escribe desde Madrid, con las C las que son de Cartagena, con la Z Cádiz, porque la C de Cádiz no se confundieran, y la F de Ferrol. Y estamos viendo aquí que las cartas que escribe, pues cuando está fuera de Madrid, todas las cartas del 51 y el 52 son desde Madrid. Sí, cuando en el 53 está escribiendo desde Cádiz, está en Cádiz. El 52 está desde Madrid porque, como he dicho, está haciendo el modelo de construcción naval. Después del 54 está en Ferrol, está en Madrid, etc. No voy a entrar en más detalles, como las cartas que aparecen del 59-60 son desde Cartagena. Muy bien, ¿y cómo funcionaba un arsenal en aquel momento? Pues un arsenal era un proyecto arquitectónico y logístico monumental, era algo enorme. Los arsenales de Cartagena eran una consecuencia, como he dicho, de la política naval de José Patiño y de Ensenada. Cartagena, en el siglo XVII, era un astillero de galeras, era una ciudad pequeña, como si pudiera ser una ciudad de pescadores, y Patiño la convierte en un gran arsenal. La diferencia entre un astillero y un arsenal, como he dicho, es una construcción gigantesca en la que se meten astilleros, se meten construcciones industriales, se meten ingenieros, todo se mete dentro de un periodo cerrado y se cierra para protegerse también de los ataques de los enemigos. El hecho de que se traslade por parte de Ensenada las atarazanas de Barcelona a Cartagena es muy importante porque el presupuesto que tenían en Barcelona se lo pasan a Cartagena. Y entonces ya se puede pasar de los planos y de los hechos a las realidades y empezar a construir. ¿Por qué se construyeron los arsenales? Porque también ha cambiado la amenaza exterior. Los navíos que aparecen ya no son galeras, ya son navíos artillados con 60, 70, 80 camiones y, bueno, pues a un arsenal lo hacían fosfatina en nada. Entonces tienen que hacer unos elementos defensivos muy importantes. Aquí están los reyes que aparecen en esta construcción del arsenal. Estos reyes valoran todos que se construya el arsenal y aquí tenemos el arsenal de Cartagena como quedó construido en su momento. La construcción del arsenal, como ha dicho el compañero Paco, cambiará la ciudad para siempre. Ya Cartagena no volverá a ser nunca la misma. Hay una Cartagena antes del arsenal y una Cartagena después del arsenal. ¿Quién diseñó el arsenal? Pues los que diseñaron el arsenal fueron, en primer lugar, Alejandro de Retz, en 1731. Alejandro de Retz empieza a hacer unas pequeñas pruebas, etc. Antes de ellos estaba Langotti y Montaigú, que eran los ingenieros que trabajaban en el astillero, pero realmente el que inicia el arsenal es Alejandro de Retz. Con Alejandro de Retz empezó a trabajar también, le sonará después, Sebastián Ferengán. Antonio de Montaigú, a la muerte de Alejandro de Retz, toma las riendas de la construcción del arsenal, entra Sebastián Ferengán, se enfadan con el intendente, entra French, entra después Sebastián Panón, y hasta este momento lo que se están haciendo son proyectos, son cosas, papeles, hacen algunas pequeñas construcciones, pero no había dinero. Entonces hasta 1745, como he dicho, que se pasa el presupuesto de la Tarazana de Barcelona a Cartagena, que ya para Sebastián Ferengán y Cipriano Autrán, un gran constructor. Ensenada coge y le dice, en 1749 a Ulloa le dice, mira Ulloa, vete para el arsenal de Cartagena y todo
Lo que has visto visitando los arsenales lo aplicas con Sebastián de Feringan. Jorge Juan se va a estudiar la construcción naval y Ulloa le mandan por Europa a estudiar los arsenales y cómo era la construcción de arsenales. Llega ya en 1750 Jorge Juan ya con Feringan hace el proyecto definitivo. Como ya hemos dicho, muere Feringan en 1762 y Mateo Vodovich ya continúa con la obra del arsenal. Bien, ¿cómo era un arsenal? Pues un arsenal, Jorge Juan, como hemos dicho, es destinado a Cartagena en 1750 y las decisiones más importantes que tomó fueron pues, la ubicación del muelle norte, que daba los límites de la ciudad con el mar, la disposición de los astilleros, el traslado del hospital de Marina, que es aquí donde estamos, el diseño y la construcción de la muralla perimetral de Cartagena, trabaja con los canales para el desvío de Ramblas y Veneros, la Rambla de Pila, la Rambla de Sabadillo, que ya se había trabajado sobre ellas, pero lo más importante que hace Jorge Juan es el diseño y la ubicación de los diques de cadena, que están ubicados en la arsenal todavía ahora para los submarinos, y decide que los diques secos van a ser curvos, van a terminar, no van a ser rectos, como decía Feringan, sino van a ser curvos. Mientras Jorge Juan está trabajando con todo esto, Sebastián Feringan trabaja con el sistema de la cierre de las puertas. Esto es uno de los elementos de cierre de las puertas. La fotografía es mía, que la hice el otro día en el Museo Naval, y eran enormes porque, claro, hay que entender que al no haber mareas, la presión que ejerce el mar sobre las puertas es enorme, es gigantesca. Es una presión de una lámina de agua de prácticamente 8 o 10 metros de altura, y entonces había que construir unos herrajes imponentes para cerrar bien las puertas de los diques. Esto es un tratado que hace Feringan y que fue muy importante, está muy bien hecho. Ahora están los diques de carena, voy a pasar por encima porque Joaquín Roca habló mucho y bien sobre el asunto del carenado, lo voy a pasar por encima y muy rápidamente. Los barcos no se forran con cobre, hay que tumbarlos, se echa a tumbar a monte. Se tiene que hacer con diques secos, que aumentan la duración de los barcos pues, de 30 a 40 años a casi 100. En fin, no hay mareas en el Mediterráneo, el vaciado de las bombas se hace manual. No voy a entrar en esto porque me alargo mucho y no voy a superar lo que dijo Joaquín la semana pasada. Bien, Jorge Juan, ¿qué hizo para la construcción de los diques? Pues Jorge Juan, en primer lugar, lo que hace es hacer las pruebas en 1758 se hicieron con la fragata Astrea. La fragata Astrea es una fragata construida por Bryan en Cartagena por el método Jorge Juan, y lo que hace es que hay problemas enormes de filtraciones, de ajustes de las puertas, etc. Y cuando van a probar el dique grande, lo van a probar con un avión que es el Terrible. Y el Terrible ya era una premonición de lo que iba a pasar. Es que cuando entraron en el barco, el Terrible, lo que hizo fue que se rompieron las puertas, el terreno cedió, los diques se levantaron y tuvieron que sacar al Terrible a toda prisa, con una terrible prisa, porque si no aquí hubiera sido un desastre tremendo. Ya Jorge Juan se tenía que encargar de trabajar hasta que en 1761 se inaugura con el navío Septentrión, que ya hemos hablado de él, el primer navío que construyó Bryan en Cartagena. Hay autores que dicen que entró en el 59, en el 59 yo sí que me he documentado de que entró para un carenado muy ligero, o sea, que no se hizo a lo mejor el vaciado completo y no se trató como todo el procedimiento en toda la totalidad. Y el grande sí que fue puesto en 1762, que es cuando Jorge Juan le dice ya tiene el rey diques y puede conquistar Francia. En su momento, los diques fueron las obras más evolucionadas de ingeniería hidráulica en Europa. Nadie se había atrevido a construir esto en ese momento y podríamos decir que esto era pues, como tener una plataforma de lanzamiento espaciales hoy en día. Esta es lo que sería. ¿Cuál es la trascendencia de Jorge Juan en el urbanismo de Cartagena? Pues las medidas tomadas por Juan, Feringan, Vodovich influyeron en qué? En la creación de la calle Real, en el traslado de la cordelería al Muelle Norte, en el traslado del Hospital de Marina al Castillo de la Concepción. Y este es el Hospital de Marina. Estuvo trabajando con los canales para el desvío de agua y esto generó nuevos terrenos secos, con lo cual dio una ampliación de la ciudad
y diseñó el muro perimetral con las diferentes puertas que tenía. Las puertas que tenían era la principal, la puerta de Madrid, la puerta de San José y la puerta del Muelle. Hay que tener en cuenta que con el catastro de Ensenada, la población en 1755 de Cartagena era de 6.400 personas. 30 años después, con el censo de Florida Blanca, en 1787, la población de Cartagena es de 46.000. La multiplicó por 7 de la Arsenal. Imagínense ustedes a Cartagena ahora con 1.400.000 o 1.500.000 habitantes. Eso es lo que pasó en Cartagena en 30 años. Fue una explosión demográfica enorme. Todos estos eran constructores, militares, eran también penados, había muchísima gente con temas auxiliares. Claro, había que alimentar a muchísimas personas. Bien, pues entonces lo que se hizo ya Jorge Juan es crear una base naval integral que hizo de Cartagena un puerto militar inexpugnable hasta la fecha. Esta es la entrada del Arsenal, esta es una figura de la maqueta de amigos del Museo Militar de Cartagena, que espero que Joaquín en breve te lleve a verla porque tengo mucha ilusión. Este es el cuartel de Antígonas de Godovich y este es el Hospital Real, que es donde nos encontramos ahora mismo. Bien, sobre la máquina de fuego que puso magistralmente también Joaquín, pues no voy a hablar de ella, porque Juan enfermo, se ausenta, está enfermo, habla con Diego Rostiaga, que Diego Rostiaga era un relojero que se lo lleva Jorge Juan al laboratorio de física del Seminario de Nobles y desde ahí construye los cilindros y los émbolos de la máquina de fuego. Esta es la máquina de fuego, en fin, no voy a entrar en esto, esta es la máquina de fuego de la Carraca que hicieron Antonio Delgado y Juan de Montesinos, que ya lo comentó en su día Joaquín, no voy a entrar en eso. Después hay un tema que no se conoce mucho, que es Jorge Juan en su carácter polifacético. Pues lo que ocurre es que desde 1675 la producción de jarcia y de lona estaba en manos de asientos particulares, o sea, eran subcontratas. Y las subcontratas en este momento en Cartagena estaban en manos de la compañía de jarcias de Barcelona. Había un señor que era Joan Bouchot. Joan Bouchot era el maestro cordelero. Jorge Juan ya había aprendido en Inglaterra cómo se fabricaban los cabos y cómo se fabricaban las jarcias, porque era una de las órdenes que le había dado Senada. Pero además había aprendido en su expedición al Virreinato de Perú y había experimentado con cáñamo y con diferentes materiales allí para saber qué es lo que se tenía que hacer. Bueno, pues Jorge Juan resulta de que implanta un método de fabricación propio de la Armada en Cartagena y crea un reglamento en 1750. O sea, Jorge Juan le dice a Joan Bouchot: ponte ahí y explícame cómo haces la cordelería. Joan Bouchot se lo explica y Jorge Juan, que a mí me alucina, hace un reglamento enseguida. No es que solo lo aprenda, sino que supera a los que estaban ahí y hace el reglamento. Eso da una idea de la característica especialísima que tenía Jorge Juan, que hace un reglamento en 1750 que perdura hasta 1782, 32 años. En 1751, cuando Jorge Juan le pone en bandeja el reglamento a la corona, dice: pues nada, a partir de ahora me voy a quedar yo la producción de jarcia y lona. Y los catalanes no protestan. ¿Por qué no protestan los catalanes? Porque los catalanes estaban quedando en ese momento otras contratas de alimentación y otros temas de aparejamiento de los barcos y dicen: no, pierdo la jarcia, pero que no me quiten lo otro. Inteligente. Ya Jorge Juan lo que ha hecho aquí es ha hecho una homologación de la producción industrial de métodos y tiempos. Se ha adelantado a lo que sería después la organización industrial. Crea un reglamento que dice: esto se hace así, con estos métodos y en estos tiempos. Por lo tanto, impulsa la creación de las fábricas reales de cordaje en los arsenales. Ya hemos terminado este capítulo. ¿Voy bien o...? Muy bien. Ahora entramos en el modernismo. ¿Qué es lo que pasa en el modernismo? Cartagena y Novelda también están unidas por el modernismo. Ya nos hemos ido del 18 al 19, un siglo, casi 2 siglos. Bueno, pues aparece una figura importante que es Antonia Navarro, una novela conocida por la Pichocha, y Joaquín Payá López, que es un cartagenero que aparece en Cartagena. Y estas dos figuras están unidas. ¿Por qué están unidas estas figuras? Pues Antonia Navarro es una mujer emprendedora, es una mujer que trabaja con el comercio, con el azafrán, con la piedra natural en Novelda, y es una mujer, como he dicho, atípica, porque una mujer en el siglo XIX, empresaria y moviéndose en un mundo de hombres, no era lo típico. Era una gran accionista del Banco de Cartagena.
Cosa que me ha dicho Francisco que se desconoce mucho. Yo he leído que tiene, pero no he podido encontrar mucha documentación de cuánto tenía y cómo tenía. Creo que tenía unas 100.000 pesetas en acciones, 100.000 pesetas del final del siglo XIX, cuando el sueldo de una persona era 1.000 pesetas al año, pues imaginaos qué cantidad de dinero tenía, era importante. Y bien, y dirán ustedes, ¿quién era Joaquín Payá? Joaquín Payá era el apoderado del Banco de Cartagena. No voy a entrar en detalles porque se fue a China, me parece que estuvo en Shanghái, después volvió y le nombraron. El Banco de Cartagena era el director y el máximo dirigente. ¿Quién une a estas dos personas? Álvaro de Figueroa, el conde de Romanones. Álvaro de Figueroa resulta que conoce a Antonio Navarro La Pichocha por sus contactos en Madrid y porque era un liberal y La Pichocha, la familia de Pichocha, eran liberales también, y a Joaquín Payá López, porque Joaquín Payá López representaba los intereses del conde de Romanones en Cartagena y concretamente del Banco de Cartagena. Tienen una tantísima amistad entre ellos que no solo se veían frecuentemente, sino que Álvaro de Figueroa y Joaquín Payá López llegaron a ser padrinos de los bisnietos de La Pichocha. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que las relaciones que existían entre Joaquín Payá y La Pichocha no se limitaban únicamente a correos, sino que Joaquín Payá visitaría frecuentemente a La Pichocha y viceversa. Lo que hizo La Pichocha en Cartagena yo no lo tengo muy documentado, pero sería para estudiar, porque seguro que Joaquín Payá no estaría aquí con el dinero de La Pichocha. Después hay unas personalidades muy importantes, son Pedro Cerdán, el arquitecto, y Víctor Beltrí, el otro arquitecto importante de Cartagena. Pedro Cerdán nació en 1873 en Torrepacheco, pero su abuelo paterno era de Aspe. Aspe está situado a 5 kilómetros de Novelda. ¿Es posible que Pedro Cerdán conociese a La Pichocha en sus visitas a Aspe a ver la casa de sus abuelos? Yo lo desconozco, pero es una posibilidad que está ahí. No, aquí ahora le hace la casa Museo Modernista, que ahora era la casa de La Pichocha, la hace en 1905, pero antes, en 1902, hace el Centro Cultural Gómez Tortosa, que lo hace para la hija Carmen, la hija de Antonia Navarro. Al casarse su hija Carmen con el conde de Tortosa, Gómez de Tortosa, pues le da la casa. ¿Qué pasó con Pedro Cerdán? También construyó en Cartagena el edificio de la Cruz Roja. Lamentablemente Pedro Cerdán tuvo un arrebato en un momento determinado y quemó todos sus papeles, los destruyó. Por lo tanto, se han quedado muchísimos edificios sin documentar, no hay muchísima información, porque este hombre quemó destruyó el archivo suyo y se perdió casi toda la información. Hay que recordar que Pedro Cerdán construyó también el Casino de Murcia y construyó muchas ciudades, muchas casas en la Unión. Víctor Beltrí, ¿quién era Víctor Beltrí? Víctor Beltrí era un arquitecto catalán que nació en Tortosa en 1862. Era 10 años mayor que Gaudí, pero estudió en Barcelona. Probablemente coincidieron, si no en la universidad, coincidían en los trabajos porque se llevaban solo 10 años y estaban estudiando en Barcelona los dos. Beltrí llega a Cartagena en 1895 y prácticamente hace todo su labor arquitectónica en Cartagena. Aquí tenemos la Casa del Garanter, también el Palacio de Aguirre, muchísimas, que no me meteré con ellas. ¿Y qué es lo que une a Víctor Beltrí, a Pedro Cerdán y a Novelda con el modernismo? Pues esto, la piedra de Novelda. Las canteras de Novelda eran utilizadas por los arquitectos para acabar sus edificios modernistas porque eran canteras, es una piedra que tiene mucha moldeabilidad y es fácil de manejar. Y entonces sí que Víctor Beltrí, por ejemplo, en la casa de esta de aquí primera, pero bueno, ahí en la Casa Cervantes, Víctor Beltrí utiliza y documenta piedra de Novelda en las partes bajas de la casa. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los arquitectos establecen contactos con los canteros y los propietarios de las canteras de Novelda, porque claro, eran los que le hacían las cosas.
La conexión modernista entre Novelda y Cartagena ha perpetuado durante muchísimo tiempo. Aquí tenemos una exposición de carteles modernistas de Cartagena que pudimos ver en Novelda, muy curiosa porque la dio Paco en su momento. Estos son carteles del modernismo que nosotros hemos estado viendo una exposición en la Casa Modernista de Novelda del 2018. Hoy en día la conexión del modernismo cartagenero y el noveldense pues siguen activas. Aquí tenemos a los modernistas de Cartagena de Levante y a la Asociación Trovera José María Marín, y en octubre de 2018 llegaron a Novelda y han estado organizando condiciones, y se ven cada año, siguen en contacto, y Cartagena y Novelda siguen unidos por las conexiones modernistas de estas entidades hoy en día. Ya termino con el siglo XX y el XXI, los homenajes que se hicieron a Jorge. Pues en el pasado, en 1913, en el segundo centenario del nacimiento de Jorge Juan, el general José Caro Manuel estuvo en Novelda representando a la Cartagena, y después el almirante José Yustiquita en el 1973, en el segundo centenario de la muerte de Jorge Juan, dio luz al acto. La Asamblea Vistosa Literaria en 1985 hizo unos actos que fueron presididos o estuviesen también participados por el capitán de navío Álvaro de la Piñera. En el 2000 hubo una exposición del legado de Jorge Juan y el director del Museo Naval, Luis Delgado Bañón, estuvo en Novelda, como digo. En 2002, las jornadas de Ensenada de Jorge Juan, estuvo el almirante Luis Roca Ramírez. Y en el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan, en 2013, la Compañía de Infantería de Marina del Tercio de Levante rindió honores ante la estatua de Jorge Juan y dio un lustre importante. Ya en 2018, la Asamblea Vistosa Literaria de Novelda visitó Cartagena, fue atendida por el vicealmirante Aniceto Rosique Nieto. Allí fuimos acompañados, se realizó visita al teniente de alcalde David Martínez Noguera. Asistió el alcalde de Novelda en ese momento y el archivero municipal. Devolvieron visita ese mismo año al ayuntamiento de Novelda. David Martínez, también estaba aquí Francisco, y allí se reunieron con Rafael Sá y Armando Esteve, que era la coalición que gobernaba, y con Mercedes Teresa Luce, que era la directora de la Casa Museo Modernista. En ese momento se habló de hacer una unión y hacer una correspondencia entre ambas ciudades, pero nos vino la pandemia y se frustró todo. En el 250 aniversario de la muerte de Jorge Juan, el almirante Pedro Luis de la Puente García Ángeles y la Compañía de Honores de la Banda de la Música de Infantería de Marina hicieron el homenaje en la casa natalicia de Jorge Juan, que es esta que está aquí, remozada. Aquello fue pues un acto entrañable, muy bonito, y también participó la patrulla. Bien, pues ya simplemente este es uno de los bustos y uno de los significados que es el arsenal en Cartagena. Este es Jorge Juan en Novelda, esta es la Plaza Mayor de Novelda. Esto es una ancla que nos cedieron la Armada de Novelda, la Armada a Novelda hace muy poquito tiempo, en la pandemia del año 21 se instaló. Esto es un reloj que se montó en el año 2023. Y solamente decirles que yo, como representante de la Asamblea Vistosa Literaria, decirles que fue fundada en 1755, que nosotros seguimos luchando, aquí está su presidente, el señor José Boyer, seguimos luchando por la figura de Jorge Juan, la defenderemos siempre y en cualquier foro que se nos permita hablar de Jorge Juan, y solamente me queda que darles las gracias por su atención y espero no haber dejado. La persona que más sabe y sobre todo por dejar comunicación y espero que sí, así sea toda la asamblea, ¿no? Que sea todos ustedes tomando. Por cierto, vayan ustedes preparando si quieren los proyectos de Dios. Mientras tanto, la asamblea literaria que él funda en Cali,
la muestra ahora mismo en Novelda recuerda los principios con los que se creó. La creación de la Asamblea Amistosa Literaria surge porque Jorge Juan en Senada le manda que haga unas ordenanzas para la creación de la Real Academia de Ciencias Española, que no existía. La Real Academia de Ciencias Española, como he dicho, era una idea que tenía el Senado, porque sí que estaba la Royal Society inglesa, estaba la Real Academia francesa, estaba la Academia de Berlín, pero España no tenía Real Academia, por lo que he dicho anteriormente, porque los reyes se daban por satisfechos con la información que tenían de los ingleses que habían traído aquí, no la habían dado. El Senado le manda a Jorge Juan que haga las ordenanzas para hacer esa academia en 1753. Y él, junto con Carbonell Fogasse, que era el secretario de la Asamblea, y con Godin, que era uno de los que hicieron la medición de uno de los grandes ingenieros franceses que estuvieron en el Virreinato del Perú y que había sido contratado en España porque es muy largo y eso me enrollaría mucho. Esa asamblea, esa academia no se puede llevar a cabo porque cae en Senado. Benjamin King, que es el embajador inglés, el duque de Huesca, futuro duque de Alba, y otros integrantes de la nobleza titulada española se encargan de cargarse en Senado porque se piensa de que se va a hacer un catastro que estaba ya preparado, como he dicho anteriormente. Ese catastro que ya se ve, ese dibujito que se ve de Novelda, es un dibujo que utiliza posteriormente el autor del mapa cartográfico del Reino de Valencia. Y él dice que ese mapa, voy a decir ese nombre exactamente de quién es, porque no me quiero que se me quede en el tintero, es interesante que lo conozcan. Tomás López en 1788 utiliza el plano de catastro que había hecho Jorge Juan entre Novelda y Cartagena. O sea, ¿cómo es posible que un señor que estaba en Cartagena haciendo sus trabajos tuviera el tiempo suficiente como para hacer un plano cartográfico desde Novelda a Cartagena, con todas las montañas, caminos, accidentes geográficos que me quedo alucinado? La capacidad de escribir. Pues como digo, la asamblea la monta Jorge Juan. Jorge Juan es mandado a Cádiz y allí construye esta asamblea amistosa literaria en la que coge cirujanos, coge personal de la escuela de guardia marina, profesores, etc. y hace una especie de academia de ciencias. Esa academia de ciencias dura 3 años y medio, porque Jorge Juan se tiene que ir a Cartagena. Recordemos que Jorge Juan en el 58 lo manda a la Cartagena porque ha reventado los diques. Y porque, claro, Jorge Juan en el 55 hace la academia, pero claro, en el 58 dice, au revoir, aquí os quedáis, porque está 3 años fuera. Esa academia desaparece y se vuelve a revivir en 1982. Y esta es la academia que tenemos ahora. Y desde 1982 la academia está funcionando. La Asamblea Amistosa Literaria. Como en Novelda ha habido mucha más fogosidad, mucho más entrega y ha habido muchísimo más empuje, pues hemos fundado la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda, porque además no lo exigía la Generalitat de temas de estatutos. Y desde ese año estamos. Evidentemente no tenéis los mismos fines que tenían en su momento la Asamblea. ¿Cuáles son los fines puestos ahora mismo? Pues la Asamblea en su momento de fundación tenía por lo que se pedía a los académicos era que tenían que leer una tesis novedosa y que estuviera contrastada y que fuese científicamente que nadie la hubiera probado. Nosotros ni tenemos talla ni conocimientos como para hacer eso, no podríamos hacerlo. ¿Nuestro objetivo era cuál es? Nuestro objetivo es cuidar de la figura de Jorge Juan, cuidar de que no se tergiverse la historia de Jorge Juan, darle el mayor esplendor posible, divulgarlo en todos los foros en que se nos da voz para poder hacerlo y, en definitiva,
hacer saber a las gentes de este país que una persona que fue Jorge Juan, que fue un gran español, que fue un gran científico, que fue un gran ingeniero, que fue una persona que aplicó la teoría a la práctica y que desgraciadamente no se le ha reconocido. Hay una cosa que yo he vivido y quisiera apoyar lo que está diciendo en este sentido. Es emocionante la ofrenda que la presidencia de la Juan. O sea, participar en ese acto es alucinante. ¿Cuándo tiene lugar ese acto? Pues ese acto nosotros hacemos dos homenajes. El 5 de enero lo hacemos porque es el nacimiento de Jorge Juan en Novelda, no lo voy a discutir nada. Y el 21 de junio, en el que se hace una misa de requiem y se hace una ofrenda floral por el fallecimiento de Jorge Juan, que murió en Madrid, fue enterrado en la iglesia de San Martín. Posteriormente llegó Napoleón. Napoleón dejó a su hermano, a José Bonaparte, en Madrid, se empezó a derruir iglesias y a hacer plazas y se llevó los restos de Jorge Juan al Ayuntamiento de Madrid. No, con Ayuso no, estaba allí. Estaba en el Ayuntamiento de Madrid y posteriormente hubo una serie de traslados y ahora está en el Panteón de Marinos Ilustres de Cádiz. Algunas personas tenemos dudas de si está o no está realmente allí, porque con tantos avatares no lo sabemos. Y en Novelda sois unos cuantos intelectuales de Novelda quienes os ocupáis fundamentalmente de Jorge Juan, o es un personaje que está en la sociedad, en todos los aspectos de la sociedad, presente todavía, o es minoritaria la población que se acuerda de él. Lo de Jorge Juan es triste en ocasiones y una de las cosas que hacemos es esa. Ahora está haciendo la asamblea, está aquí su presidente, una labor encomiable porque hemos cogido a un señor que es un actor, se viste de Jorge Juan y va por los colegios explicando a los niños quién era Jorge Juan. Y entonces él va a las aulas, entra allí, va vestido del siglo XVIII y dice: yo soy Jorge Juan, vamos a hablar de quién era esto. Porque una de las veces en la televisión de Novelda hicieron unas preguntas a los niños de Jorge Juan por la calle y desde uno que decía que era un pirata, a otro que decía que era un conde de Montecristo y a otro que decía que no tenían ni idea de quién era. Y en Novelda, desgraciadamente, la figura de Jorge Juan, pues sí, si allí no la conocieron, en el resto de España. Y en la asamblea admitimos a todo el mundo. Todo el mundo que está en la asamblea es gente que ama y quiere a Jorge Juan. Y no tiene por qué saber de Jorge Juan nada. Simplemente con que le demuestre cariño, amor y que sea capaz de reconocer que esa personaje merece su apoyo, para nosotros es válido. El 12 de junio es espectacular. Debajo del monumento hay muchísima gente, autoridades, no falta nadie absolutamente. Y luego lo particular la cena súper espectacular arriba de la basílica que hay en lo alto, de la que eso es una maravilla. Y que lo del 15 de junio es fantástico, porque ese día por lo menos sí que da esa sensación. Y luego son muy generosos, son una gente. Y luego tienen las cosas muy bien cuidadas, tienen aparte de lo del edificio modernista, donde se respira que esas cosas de la exposición están siempre allí. Se huele a aquí, se huele a aquí. Luego hay un jardín modernista que está muy bien cuidado y que es una cosa. La familia entera por allí, lo mismo que la mañana viviendo, tomándose el aperitivo. Es un sitio que yo creo que es un sitio con las cosas dentro del instituto. Pero yo creo que la figura de Jorge Juan la tiene muy bien acogida, aunque tiene los cursos de la religión, como he dicho, y está muy bien. Y luego dar una charla ahí en esa sala, en ese espacio, pues es un sitio que está muy bien, un sitio que tenemos que ir, que hay que hacer por lo menos turística, para poder visitar aquí. Se descalificaba la propuesta y los perfiles de Cartagena podían surgir la idea de hacer viajes Con esta charla va a tener bastante, no he liquidado. Habría otra charla que sea el Castillo de Novelda, muy interesante, el Castillo de Novelda, las casas modernistas. Novelda es, hablamos de decir, es una cajita al lado del gran cajón que es Cartagena. Esto es una cosita pequeñita, pero como las cosas de los folleros, dentro de Novelda, que es una casa pequeñita, hay muchas cosas muy interesantes.
Bien, es el momento en que cualquiera de ustedes puede hacer cualquier pregunta. Yo sí que tengo que decir una cosita. He estado en Novelda como unas 20 veces. Yo pertenecía a la Asociación Modernista de Cartagena de Levante y he vivido el modernismo de Novelda con profundidad. He visitado la Casa Tortosa, la Casa Modernista, el Museo Modernista, la Casa Mira, que apenas se visita solamente una vez al año, una cosa muy privada. He tenido la suerte de verla 2 veces. Y doy la enhorabuena a Novelda porque siendo una ciudad más pequeña que Cartagena y con menos modernismo, está muy cuidada, está muy valorada y muy potenciada. Cartagena tiene muy pocos, yo creo que ningún edificio que sea visitable por dentro, como es en Novelda, donde están las casas tal cual en la época, los muebles, los enseres, todo muy cuidado. Y me sorprendió agradablemente conocer que en una ciudad pequeña hubiera un modernismo de esa relevancia, de esa importancia. Porque de verdad que es que lindo ver las casas vestidas tal cual estaban en la época. O sea, la Casa Mira es una maravilla de verla con sus muebles originales, las tazas de café, las vajillas, todo. Y aquí en Cartagena yo hago recuento y digo, ¿qué casa hay que se pueda visitar que esté vestida? Ninguna. Pronto veremos la de Santa Clara si Dios nos la vida. Pues tienes toda la razón del mundo. En Novelda, lo poco que tenemos, creo que lo cuidamos bien. La Casa Mira es una cápsula del tiempo. Desgraciadamente, yo solo la he visto una vez. Yo solo he podido entrar una vez. Y es como trasladarte 100 años hacia atrás. Le agradezco mucho lo que dice de Novelda, pero yo creo que queda mucho por hacer. En Novelda todavía hay más casas modernistas que tienen que abrirse a la gente. Hay muchas fachadas modernistas que no están cuidadas. Y eso denota que el esplendor de la burguesía noveldense de finales del siglo XIX y del siglo XX fue muy importante. No hemos hablado del casino de Novelda. El casino es un edificio ecléctico con muchos estilos, que es donde están los jardines. El casino yo fui presidente. O sea, yo lo he disfrutado mucho, porque 8 años nosotros llegamos a tener, en la época de máximo esplendor, 2.700 socios. 2.700 socios que pueden entrar las mujeres y los hijos menores de 15 años. Calcule usted en los años 80, 90, no, yo estoy en los 90. En los años 90, pues una media de 3 personas por familia. Estamos hablando de que en el casino de 90 podían entrar 7.000, 8.000 personas. Eso es el 30%, era el 35% de la población. Ahora estamos peor, ahora solamente ahí no llegan 1.000 socios. Los tiempos han cambiado. Pero el templete de Novelda, y Augusto me lo podrá corroborar, creo que es de 1902. Es de 1902 y lo mantenemos exactamente igual que como se hizo. Bueno, pues ya le ofrecemos nuestra colaboración. Ojalá podamos hacer cosas por Cartagena. Nosotros encantados. No, tampoco sabemos mal. Sabemos que el modernismo en Cartagena triunfa porque tras la guerra cantonal y las destrucciones de los bombardeos que sufre Cartagena, pues había que reconstruir la ciudad. Una ciudad barroca que es destruida y hay que construir la nueva ciudad y se hace en el estilo imperante de la época. Era el modernismo. Pero, ¿cuál es la situación económica de Novelda o qué es lo que promociona el estilo modernista para que en un momento determinado contemporáneo de Cartagena tenga ese esplendor constructivo? Bueno, pues es la aparición de la burguesía exportadora, de hecho aparece lo que es la industrialización. Novelda aprovecha lo que es la exportación a los países de Asia, asiáticos, el azafrán da muchísimo dinero. No se hace en Novelda, lo traen en Novelda había dos cosas que eran el azafrán y la piedra, y ni teníamos azafrán ni teníamos piedra. El azafrán lo traíamos de La Mancha y la piedra la traíamos de las canteras de Limoso.
pero el carácter emprendedor de los noveldenses es muy fuerte. Hay una burguesía muy potente en ese momento y la necesidad de expandir y de dar muestra del potencial económico es importante. Yo creo, salvo que discrepe alguno, de que la aparición de la pinchocha es muy importante en ese sistema porque ella es el reflejo en el que se quiere ver el resto de la burguesía noveldense. La pinchocha, Antonia Navarro, es una señora que viaja a la exposición de París, está en la inauguración, por ejemplo, del Hotel Victoria del Balneario de Fortuna, está en Murcia, está en Madrid muchísimo tiempo, las hijas están estudiando, conoce a personajes que llegaron a ser presidentes del gobierno y ministros, como el conde de Romanones, que es importantísimo en su época. Y claro, lo que pasa es que esta señora trabaja en la sombra, es una persona que me comentaba mi compañero y amigo Augusto, de que cuando viajaba, la persona iba acompañada siempre de una mujer que iba mejor vestido que ella. Incluso había sitios en los que iba que no la dejaban entrar, porque pensaban que la que realmente tenía dinero era la persona que le acompañaba. Era una persona muy discreta que mantenía una posición en su momento distante de la sociedad, muy distante de la sociedad, pero digamos que trabajaba de puertas para adentro y en el exterior de Novelda, donde realmente era reconocida por una competencia. Yo creo que ella fue la que impulsó el modernismo Novelda. Y una pregunta también, en este caso, a Paco Franco. Has hablado de una posibilidad o un proyecto de traída de las aguas del Guadalquivir, que seguramente es lo que luego hizo la almirante Balcarrese trayendo las aguas de Cairilla. Quedan en una zona, una zona que ahora todavía es lejos de la construcción de un canal del siglo XVIII, por la tinta es casi excavar sin documentar. Quizás sea ese el canal que se proyectó para traer el agua para la El proyecto original es el de Quinto, y lo que sí hay es Felipe II, y lo que sí hay es una voluntad de conectar el interior de la tecnología del canal con la costa, ¿no? Porque muchas veces cuando nevaba, cuando era invierno duro, nevaba y la madera se pudría que se iba en Cazorla y todas esas cosas. Y entonces el proyecto gordo es en los años 70 del siglo XVIII, lo que se llamó Real Canal de Quinto. Un proyecto que se vendieron acciones del proyecto todo Europa. Es un proyecto de financiación súper interesante y entonces era traer agua de Castilla y Igualdad. Se empezó la construcción, se estuvo construyendo 10 años y la idea era traer el canal para conseguir las aguas que actualmente baña, que están en los pantanos del Portillo y San Clemente, esas aguas de Castilla y Igualdad, traerlas, desviarlas desde Guadiana, de esos ríos, hasta las aguas de los catorzalos con el Guadalquivir. Y en vez de hacer los pantanos que se hicieron después de Ibarra y pegar esas aguas y bajarse las aguas de Caravaca. Ojos de Luchila se llaman. Ojos de Archibel. Bajarse las aguas de los ojos de Archibel y pegar todas esas aguas y llevarlo en un proyecto que condujese hasta el canal. Yo tengo claro que lo podemos ver y traerlo en la madera hasta acá. ¿Por qué aquello no fue así? Bueno, por varias cosas. Primero, porque fue un canal que hubiera podido funcionar en algún momento, porque falta, como falta tristemente 200 o 300 años después, lo mismo, el problema de la solución a los males de España de todo tipo, de inundaciones y de tal, y lo que ha pasado en Valencia, es la interconexión de cuencas. Tenéis que interconectar todas las cuencas. Es verdad que en España hay una geografía compleja, pero bueno, es verdad que los ingenieros militares sí hicieron cosas con los canales de reguero, lo defendían los modernos, el mundo, lo segura esa cosa de los 60 hace 100 años, en el 20 y 30, pero es el proyecto más antiguo y son cosas que nos han, que los murcianos podíamos identificar, porque se invirtió mucho dinero, los murcianos de Cartagena invirtieron mucho dinero en ese proyecto. Creo que los ingenieros también invirtieron en la fachada de la carrera. Es decir, que ahí sí que hay una interconexión de todo lo que se está gestando en Cartagena
con una proyección de todo el reino. El poder militar quiere extenderse desde Cartagena hacia el interior. O sea que bueno, estamos en un momento en el que era más fácil la interconexión con la apertura que estoy diciendo, hasta hace nada, era más fácil moverse por la costa española que en el interior. Claro. Y se logró alcanzar la negociación con un proyecto que tenía una parte utópica, era o bien hacemos pantalla o bien hacemos canales. Esa es la eterna canción. Y luego luchaba con intereses muy poderosos, que era el interés de los regios, las élites de poder que son muy poderosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que vendían las aguas, los dueños del agua vendieron la tierra y a los agricultores se la vendían en la suba. Cuanto menos agua hay, más sube la costa. Entonces, los trabajadores de gente que siempre se toca. Soy interesante. Y la provincia marítima de Cartagena, que también de este tiempo. Sí, eso es el final del 18, principio del 19. Bueno, pues eso es un tema que yo conferencié también el otro día sobre esa cuestión. Hay una serie de zonas, por ejemplo, habitantes. Eran 100 kilómetros. Sí, de había Cartagena. una serie de puntos donde se diseñó que determinadas provincias, determinados lugares estaban demasiado lejos de la costa, ¿no? Y entonces se marcó una distancia, se crearon una serie de provincias marítimas que todas prosperaron. Todas prosperaron menos el decreto definitivo de constitución de provincia, donde era nuestro de Cartagena. Y entonces, claro, ahí el argumento definitivo que se hizo es que, bueno, Cartagena no entra porque no tiene una fachada marítima suficientemente grande. Tenemos que pensar que en aquel momento el Consejo de Murcia dominaba todavía lo que actualmente es San Pedro de Pinatar, San Javier, Torre Pacheco, y toda esa zona era de Murcia, ¿no? Entonces no había esa gran proyección de varios ayuntamientos marítimos. El municipio de Gaita no existía todavía. Y eso estaba, bueno, no existía, estaba empezando, ¿no? Y entonces esa provincia, pues ahí era el argumento de que no tenía la potencia de otras provincias, como Alicante, por Valencia, eran varias, no recuerdo exactamente cuántas, 6 o 7. Y luego lo definitivo fue que el decreto de constitución de provincia dijo, bueno, tiene que ser aquella provincia que esté a una distancia de más de 100 kilómetros. Entonces ahí Cartagena se quedó, porque la distancia era de 50. En el segundo decreto, Cartagena se quedó. Bueno, y luego después el tema provincial vuelve a salir otra vez cuando en la guerra de la independencia, cuando el conde de Florida Blanca, pues la Junta Central de Murcia, a pesar de que Cartagena es la que no existe, y es la pieza clave porque estamos haciendo la ciudad de Cádiz, es la ciudad fundamental en esa resistencia, pues la Junta de Cartagena no tiene la independencia que tiene. Eso es lo que hay que decir. Si me piden mi opinión, yo te la voy a dar. Claro. Para que haya una provincia tiene que haber un municipio. Y entonces, durante el siglo XIX, Cartagena tiene una gran oportunidad de crear una provincia cuando se gesta la idea de los ayuntamientos constitucionales, que son Alcoba, Pozo Estrecho, La Palma, Alumbres, Algar y, ¿por qué no?, Techo San Ginés. Ahí está la provincia en potencia, eso llegaba a algún momento a ser independiente. Llega un momento que eso se frustra desde dentro. Claro, ese proyecto de los ayuntamientos constitucionales hubiera sido el régimen de la provincia. Al no existir eso, es una provincia que no tiene ayuntamientos en potencia, ¿no? Pero luego después la creación de San Pedro, San Javier, San Francisco, abre una posibilidad. Pero bueno, durante todo este tiempo el debate se reabre a principios del siglo XX, luego se reabre en tiempos más recientes y la Constitución actual pues, ofrece otras posibilidades, que son el 30% de los ayuntamientos de la provincia existente. Hay otras cuestiones que son hacerlo por decreto. Pero bueno, también habría que ver el debate, ¿qué ayuntamientos son los que estarían en eso? No. Hay otra cuestión, otro argumento de peso que se está viviendo, que si en vez de una provincia fueran 3,
tendríamos un peso que a lo mejor Castilla-La Mancha, que se está llevando nuestro petróleo gratis, ahora que un día ha habido un desastre ecológico porque ha salido una rotura, eso se está llevando gratis a Puerto Llano con nuestra solidaridad. Sin embargo, de la fuerza de la no termina, ¿verdad? Dicen que si políticamente tuviéramos 3 provincias, pues tendríamos una fuerza electoral, tenemos los mismos habitantes que Castilla-La Mancha, pero no tenemos esa fuerza. Argumento en contra, porque tendríamos 3 diputaciones, que todos son políticos multiplicados por 3. Yo me pongo de perfil, porque son cuestiones que ya son políticas, ya no son históricas. Yo intento hacer lo que me han preguntado, no me quiero escapar. Íbamos más por el tema de la posición marítima. Claro, pero en el siglo XVIII todo se pone encima de la mesa, es que el kilómetro cero por ahí. Claro, todos los problemas son difíciles. Sin embargo, yo digo por lo que suponía el Arsenal de Cartagena como astillero, como construcción de barcos, desde la época de la Radio Invencible. Decía Guillermo Benítez que la madera venía fundamentalmente de los Pirineos, pero los Pirineos están muy lejos. Un momento clave cuando en el siglo XVI la carrera real empieza a tener su serie. Es un momento también fundamental. Pero esa provincia marítima lo que hace es deforestar prácticamente la región de Murcia. De hecho, pues la deforestación empieza entonces. ¿Cómo se traía la madera? A través de este canal que resultó muy fiable. El canal, si no hay agua, hay época de estiaje, hay época donde hay sequía, hay época incluso que decían que podía ser navegable. Cuando llega el agua muy crecida, en inviernos como este, pues subía tremendamente. Había una parte utópica, había infraestructuras técnicas muy serias, porque en los 10 años que se trabajaba y se hicieron 10 kilómetros, se supone que esos 10 años tenía que haber agua aquí. En España no había ingenieros, eran todos ingenieros militares, no había ingenieros civiles con tecnología. Lo que ha dicho es que sí, pero lo que está claro es el Arsenal del que ha sido el motor para el desarrollo de Cartagena desde siempre. Y mi pregunta, ¿sigue siéndolo? Pues recientemente sí, ha habido crisis y tal, pero yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo el turismo está encima de la mesa, pero creo que la industria naval está siendo el futuro por el contexto geopolítico que hay en el mundo ahora mismo. La nueva inversión en defensa, yo creo que sí, Cartagena va a ser el tema militar y el tema de la construcción naval va a seguir siendo importante. A la lista está la construcción del submarino que vimos el otro día y la presencia de su majestad del país. Si sigue esa industria, Está cogiendo, hay muchas industrias auxiliares, el tema de la construcción naval hoy en día se utiliza de otra manera, pero hay muchas empresas que trabajan para la construcción naval. bien, ¿alguna pregunta por parte de ustedes? Nos estamos metiendo como el otro día en la presentación de Fernando. Bueno, primero felicitar a los dos intervinientes de hoy y un comentario a Vicente que al documentarme yo de la figura de Jorge Juan para preparar la salida, pues vi que en la Universidad de Alicante de estos últimos años habían publicado algunas cosas de teniendo en cuenta la magnitud del personaje, uno piensa, claro, es que ahora mismo en Alicante, pues, igual que Murcia, puedo presumir de Florida Blanca, de Salida Cajaria, algunos personajes. Alicante, desde luego, uno de los personajes que pueden presumir es de Jorge Juan. Entonces me llama un poco la atención que me sorprende un poco que en novela de que hay que estar luchando de esa manera por reivindicar su figura, su memoria y todo. Que os felicito porque es lo que pero un poco eso, es que en Alicante o la comunidad valenciana no lo proyecta como se merece. Fernando, pues no. Lo que yo te voy a hablar de mi experiencia personal es que yo no conocía a Jorge Juan hasta que puse a estudiar a Jorge Juan en el año 2015. Para mí Jorge Juan era un perfecto desconocido, porque es una figura que lo que nos ocurre a muchas personas, por lo próximo la tienes olvidada. O
Lo que es cotidiano, porque es la estatua todos los días y lo tienes olvidado. Yo creo que personajes de la categoría de Jorge Juan son más reconocidos a lo mejor en el Ferrol, son más reconocidos en Cádiz que en el propio Alicante. En Alicante capital, que era donde vivía su familia, pues hay una calle, que es donde está Jorge Juan, está la casa también de la familia, pero no se conoce la figura. Probablemente porque Jorge Juan no hizo nada destacable por el que hay que reconocerlo. Por ejemplo, Balmis hizo la expedición científica y médica con la vacuna y se le reconoce por eso. Malaspina hizo la expedición y a Jorge Juan se le conoce por la medición del meridiano. Es por lo que aparece en los libros, por la medición del meridiano. Pero que hizo Cartagena, que estuvo trabajando en Ferrol, que estuvo viendo cómo hacer apagar las minas, todo eso se olvida, está metido como un barrilillo, como le ocurre a muchísimos personajes de la historia de España. Desgraciadamente hay personajes de la historia de España que han sido encumbrados con muy poco que hicieron, y personajes que hicieron muchísimo están olvidados. Pero la historia es así. Jorge Juan es una de las víctimas de la memoria selectiva española. Bien, pues indicamos a la presidenta, la señora presidenta de la Academia, que clausure la jornada. Y muchas gracias. Bueno, agradecer a todos vuestra asistencia, por supuesto a los ponentes sus intervenciones y que vamos a organizar una ida a Novelda, eso está claro, que esta es la primera parte y nos queda la segunda parte. Yo creo que es un problema general, no sé si de todos sitios, pero por lo menos en español, que nos olvidamos de las personas destacadas y no hay más remedio que ir insistiendo, porque son muchos. Nos hemos creído de alguna manera toda la historia negra y pensamos que no hemos hecho nada cuando hemos hecho grandísimas cosas en el mundo y que tenemos que ir poniendo el relieve, pues vamos. Pues dar las gracias y nada, pues esperemos que os haya gustado el ciclo y seguiremos trabajando para sacar a la luz distintos aspectos históricos. Muchísimas gracias.